Por ello, les pedimos que por favor anoten las preguntas que les vayan surgiendo en el chat de esta aplicación, la cual van a encontrar en la parte derecha de sus pantallas. Solicitamos que sus preguntas sean concretas para que nuestro invitado pueda contestar con la mayor claridad posible. Al final les pediremos que por favor nos den una retroalimentación de la conferencia a través de una encuesta que les haremos circular y les agradeceremos que por favor mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Y bueno, ahora sí, entremos en materia. Les presento al licenciado Gerardo Aparicio Ramos, notario 245 de la Ciudad de México. El licenciado Aparicio es abogado egresado de la Universidad La Salle y de la Escuela Libre de Derecho. Previo a la obtención de su patente como notario, el licenciado Aparicio se desempeñó como abogado de las notarías 163 y 9, ambas de la Ciudad de México. Ha sido catedrático de la Universidad de Anáhuac, de la Universidad Iberoamericana y desde luego de su alma mater, la Escuela Libre de Derecho. El licenciado Aparicio ha participado activamente en diversas comisiones, tanto del Colegio de Notarios del Distrito Federal como del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, entre ellas en las comisiones fiscales, de comunicación social y medios. Y actualmente se desempeña también como secretario académico del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Gerardo, muchísimas gracias por participar y por brindarnos esta oportunidad de escucharte y conversar contigo. Así que todo tuyo. Gracias, gracias, Daud, gracias a los organizadores en general, para no omitir ninguno, pero nada más permítame reconocer esta gran iniciativa de la cual yo soy parte de manera pasiva desde que ustedes iniciaron viendo varias de las videoconferencias. Confieso que me he perdido más de alguna. Pero también me queda claro la gran importancia que tiene y el gran valor agregado que nos da a todos los que estamos del otro lado escuchando la opinión de los que han precedido. Pero para no robar el tiempo de exposición, muchas gracias a todos los amigos que nos acompañan. Como ya he platicado desde un principio con los organizadores, mi intención era hacer una plática muy sencilla, muy entendible, sobre todo con los principios básicos de lo que es el testamento y las sucesiones. Solo para darse una idea, en la carrera de Derecho, este tema se lleva un año completo de estudio para que nos demos una idea de la profundidad. Sin embargo, como decía algún norteamericano, que omito el nombre porque hay dos versiones, quién lo dijo, pero ambos fueron muy famosos, dicen, en esta vida solo hay dos cosas seguras. Una es que vamos a pagar impuestos y eso, pero la segunda es que todos nos vamos a morir tarde o temprano. De ahí la importancia de que preveamos qué es lo que va a venir después. En concreto, y ya empezando con el tema, el hecho de realizar un testamento es un acto de amor, aunque parezca medio cursi o exagerado, no lo es, porque los que hacemos testamento, lo que pensamos, lo que buscamos es facilitarle la vida a los que vienen, normalmente nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, pero en cualquier escenario la idea es que le facilitemos la vida a los que queremos, que le facilitemos, que evitemos los problemas, y yo estoy seguro que tristemente todos conocemos más de algún caso en que una sucesión lo que ha generado es conflictos. Habiendo testamento, por lo menos es mucho más probable que se resuelvan, como decía una frase para los que ya llegamos al cuarto piso, muy vieja, decía, papelito habla. Con el papelito se resuelve la mayor parte. Lo demás, bueno, ya es cuestión de personalidades, ¿no? Y quisiera empezar esta charla con una serie de, con una presentación. No sé si ahí se ve la presentación, pero no sé si me veo yo. Está perfecto. Sí, perfecto. ¿Mandé? Si la puedes poner como presentación. Perdón, gracias. Comentarios, es la... Ahí, correcto, ahí. Ahí donde está el mal. Sí. Pero ya está, ¿no? Eso, mero. Muchas gracias, Marco. ¿Ven? En ausencia del Chicharito y de Pepe Grillo, aquí tenemos a Marco que nos apoya. Bueno, la importancia de tener un testamento. Hereda tranquilidad y no problemas. Empezaremos por hablar del testamento y las sucesiones. Lo primero y es el testamento. ¿Qué es un testamento? Bueno, perdón, antes que nada, estas diapositivas se van a quedar en poder de los organizadores, no lo había comentado así, pero por supuesto, este es conocimiento que cualquier estudiante de Derecho tiene, está en los libros, está en el Código Civil, así que no es propiedad mía, tiene por ahí un logo, pero eso es irrelevante, ¿no? Esta presentación es para que cualquiera de ustedes eventualmente tenga acceso a ella y conozca
lo que dice. Por eso en algunas partes iré más rápido con el fin de que realmente lleguemos a resolver las dudas de ustedes. Pero para llegar a ese momento, primero tenemos que poner un piso parejo, que todos veamos y entendamos lo mismo. ¿Qué es un testamento? El testamento es un documento personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Es decir, es un papel que nos dice qué va a pasar después de nuestra muerte. Normalmente lo vemos desde el punto de vista de, ¿a quién le voy a heredar mis cosas? Pero no solo es eso, también sirve para decir a quién quiero pagarle qué cosa, tal vez alguna deuda. Pero no solo eso, un punto súper importante que yo estoy seguro que por lo menos la mayoría no lo tenemos muy presente. El testamento sirve, y para los que tenemos hijos, especialmente para saber quién se va a encargar de la guarda y custodia de nuestros hijos, de las personas que más queremos en nuestra vida y seguramente que queremos más que a nuestra propia vida. De tal forma que el testamento, independientemente de verlo desde el punto de vista económico, organizacional, de facilidad, etcétera, también tiene un componente bien importante para los que tenemos hijos menores de 18 años. Y por eso, especialmente les recomiendo que a todos los que tengan hijos menores de 18 años, no lo dejen. Recomendación: un niño con todo el dinero del universo, pero que no tenga una buena guía y una buena educación, lo único que va a hacer es despilfarrarlo y seguramente caer en vicios. Una persona, no importa que tenga poco o mucho dinero, pero si tiene valores, si tiene educación, si tiene guía, si tiene supervisión, seguramente será un ser de bien que ayudará a sí mismo, a su familia y a la colectividad. Perdón por el sketch. Regreso. Los testamentos se hacen normalmente ante notario. ¿Por qué digo normalmente? Porque dependiendo de la entidad federativa puede haber distintos tipos de testamentos, de tal forma que yo me referiré a la generalidad del testamento que se otorga ante notario, partiendo de la base que hay otros tipos de testamentos en algunos estados de la República, ¿no? En algunas entidades federativas. Sin embargo, mi recomendación, y no por ser notario, sino por ser abogado, es que el testamento que se hace ante notario es el mejor, básicamente por dos cuestiones muy importantes. Primero, porque se cuenta con justamente parte de esto, la asesoría, pero la asesoría personalizada para el caso particular de cada quien, de un profesional del derecho especializado en esto. Y como yo le digo a los usuarios de mi servicio o de los servicios notariales, si ustedes en un testamento me dicen blanco, yo automáticamente les voy a decir negro. Y si me dicen negro, les voy a decir blanco. Oiga, licenciado, no me arruine, pues sí. De por sí es complicado decidir qué voy a hacer con mis bienes. Es que la idea de ir con un notario es que se genere reflexión de cuáles son las consecuencias que tienen justamente nuestras decisiones, nuestra voluntad, por supuesto, si son válidas o inválidas, si son prácticas o imprácticas. Ese es el valor agregado de ir con un notario, además de que el segundo valor agregado es que al ser el testamento una escritura pública otorgada ante un fedatario, hace prueba plena y es, yo diría, prácticamente imposible anularlo, es decir, dejarlo sin efectos. Eso es muy, muy importante tenerlos todos presentes. Vale, seguimos adelante. Perdón, es que estoy poniendo aquí. Bueno. El testamento, lo único que requiere es al sujeto, a la persona. Esta persona puede ser incluso menor de edad, es decir, tener a partir de 16 años. Lo mismo, nuevamente me refiero, en este caso, al Código Federal de Procedimientos, al Código Civil Federal y al Código Civil de la Ciudad de México. Puede haber alguna entidad federativa que tenga alguna disposición diferente, pero en términos generales todas van a ser idénticas en lo medular que es esto. El testamento se puede hacer por un menor de edad, incluso de 16 años, que requiere nada, tener pleno goce de sus facultades mentales. Puede no saber leer, puede no saber escribir, puede tener algún tipo de discapacidad y de todas maneras puede realizar el testamento.
En estos casos que he comentado y en algunos otros más, incluso que lo solicite el mismo notario, harán falta testigos. El testamento se puede hacer cuantas veces se desee. Si el día de mañana cambio de opinión, que no sería la idea, lo puedo modificar. ¿Y por qué digo que no sería la idea? Por lo que comentaba de la idea es que el testamento sea un ejercicio de reflexión. Preferible que se tarden 3, 5 días o 3 semanas en reflexionarlo y el testamento les dure 3, 10 o 50 años, a que lo hagan de una manera espontánea y poco reflexiva y en un poco tiempo lo tengan que estar cambiando. Y por último, dentro de lo esencial es que puedo hacer cuantos testamentos quiera y siempre el último es el válido. Es decir, los anteriores se invalidan. El testamento se queda en la oficina del notario, se le entrega un testimonio, que es una copia al otorgante del testamento. Si se extravía esa copia, que se llama testimonio, no pasa nada, porque el original lo conserva el notario y eventualmente el Archivo General de Notarías de cada estado. Es lo mismo que si perdieran un acta de nacimiento. Eso, técnicamente eso se llama matricidad. Si se pierde, ¿qué pasa? Nada. Voy por otra al registro civil. Aquí es lo mismo. Estas son otras de las muchas ventajas que tiene el testamento público abierto o el testamento otorgado ante notario con relación a otros testamentos. De tal manera que, ¿qué se requiere entonces para hacer testamento? 2 cosas y yo sumaría una tercera, que es la más importante. Una, identificarse. Una identificación oficial con fotografía. 2, estar en pleno goce de facultades mentales y eso lo decide el notario justamente derivado de las pláticas y las entrevistas previas que se tengan. Y tercera, la más importante, voluntad. En México país cada vez hay más, pero en promedio solamente casi 2 de 10 mexicanos tienen testamento. Eso quiere decir que para los otros 8, para el otro 80% de la población que puede, es decir, que está en edad de hacer testamento, pues se augura tal vez algún tipo de problema. ¿Qué contiene un testamento? Varias instituciones. Empecemos de lo general a lo particular. ¿Quiénes son los herederos? Y los herederos son aquellos beneficiarios a título universal, es decir, los que se van a quedar con todo lo que yo tenga. ¿Qué es todo? Todo. Oiga, licenciado, es que le pone ahí que es mi casa tal y mi coche tal y mi joya tal. ¿Lo podemos hacer? Sí. Se recomienda no. ¿Por qué? Porque si la casa se vende, si el coche se vende, si la joya se pierde, pues ¿qué creen que va a haber que hacer con ese testamento? Aunque la ley resuelve ese problema, para evitar interpretaciones lo recomendable sería modificarlo. ¿Cuál es la recomendación? No mencionemos nuestros bienes, porque nuestros bienes, digamos que por naturaleza van cambiando con los años. Entonces, figura esencial, el heredero, que puede ser uno o muchos, 10, 20 si quieren. ¿Con qué se va a quedar el heredero? Con todo lo que haya. ¿Podemos poner porcentajes? Claro que sí. Pero también tenemos otra figura en paralelo que se llama el legatario. Ese es el beneficiario, técnicamente el causaviente, el beneficiario a título particular. Ah, es que yo quiero que Juan se quede con mi casa de Cuernavaca, pero Pedro con el coche tal que siempre le gustó. Y mi hija Juanita con todo mi ajuar o con todas las joyas que tengo. Esos beneficiarios a título particular se llaman legatarios. La figura especialmente de legatario solo existe en el testamento. Eso es muy importante. Otra figura esencial, el albacea. ¿Quién es el albacea? Es el administrador, es el que va a hacer todos los trámites para que eventualmente se entreguen los bienes a los beneficiarios, a los herederos, a los legatarios, eventualmente a los acreedores. Oiga, ¿es que él se va a quedar con las cosas? No. Oiga, ¿es que él es el que toma todas las decisiones? No. El albacea es un administrador que, como cualquier administrador, lo que hace es conservar un patrimonio, para en este caso un patrimonio en liquidación, para distribuirlo conforme lo diga el testamento. No tiene más facultades que eso. De hecho, ya lo veremos más adelante, pero para transmitir bienes, por ejemplo, y otros más, se requiere la conformidad de todos los herederos, de todos, y en algunos casos incluso del juez. También el albacea tiene que pagar, por ejemplo, las deudas.
las deudas de su bolsa. No, de la bolsa, decimos los abogados, de la masa hereditaria, de lo que hay en la herencia. Pero son una de las muchas funciones de los albaceas. Como dice, no se queda con nada. Aunque sí tiene derecho a cobrar una retribución que está establecida en el código o que se podría establecer en el testamento. Tercer figura, yo diría, tan o más importante que las anteriores por lo que dije al principio de la charla. El nombramiento de tutor. ¿Quién es el tutor? Pues esto es muy sencillo. Para los que tenemos hijos, como diría alguien, felicidades a todos los padres, pero especialmente a los que tienen hijos. Para todos los padres que tenemos hijos, quienes nos encargamos de su guarda, de su cuidado, decimos los abogados guarda y custodia, somos ambos padres. A falta de uno, por la razón que sea, porque se nos adelante en el camino, porque se restrinja o de plano se revoque la patria potestad, el otro padre. Pero ¿qué pasa si desgraciadamente, falta este padre o ambos padres faltaran, Dios no lo quiera, y yo sí tengo enfrente madera, esa es madera. ¿Qué pasa si ambos padres faltaran? Ahí es donde, entre otras muchas cosas, es importante el testamento, porque nosotros como padres, pero incluso los abuelos, se dice más adelante, tenemos, la ley nos da la posibilidad de designar un tutor, es decir, quien nos sustituya en nuestra función de padres. Y esto, aquí sí voy a hacer yo sé que voy un poco rápido porque como dije, el tema es muy, muy extenso y quiero dejar un tiempo importante para resolver dudas. Pero sí me parece indispensable hacer un impasse aquí. Los tutores son los sustitutos de los padres. Si nosotros no hacemos testamento, es el juez el que decidiría quién se queda con la guardia y custodia de nuestros hijos y también con la administración de sus bienes. Y si nos llamamos Carlos y tenemos algún apellido de por allá de Medio Oriente, no sé, Gelu tal vez, no sé, pues a lo mejor será muy importante los bienes que tenga. Pero más importante que eso es quién los va a cuidar, quién los va a llevar a la escuela, para los que estudiamos en algunas escuelas, pues quién los va a llevar a misa, quién les va a enseñar los valores, quién les va a decir que no fumen o que no tomen. Esa es la función del tutor. Y si nosotros no lo decidimos, es el juez, con base en un orden que establece el Código Civil o los códigos civiles, quien puede ser el tutor. De preferencia serán inclusive los abuelos, los hermanos mayores, por supuesto que los hermanos, pero ¿quién mejor que nosotros padres? ¿Sabes qué? Yo amo a mi familia, yo amo a mis hermanos, pero la verdad mi compadre o mi comadre son a todo dar. Yo quisiera que mi hijo tuviera una educación similar. O ¿sabes qué? Híjole, la verdad es que todos los tíos son padrísimos, pero ¿sabes qué? Quisiera que la tutriz fuera tu hermana, ¿no? O sea, la hermana de la mamá me refiero. O cosas así. Entonces, cierro este impasse, pero yo diría que tanto más importante que la figura de quién se queda con la lana es para los que tenemos hijos, ¿quién va a educar a nuestros hijos? Les recuerdo que son menores de edad hasta los 18. Entonces, yo creo que es altamente importante. Como ya decía, regresando a esto y para avanzar, es una persona que tiene a su cargo el cuidado y educación de los menores, así como la administración de los bienes. Esto es para menores que no sean incapaces. Quienes ejercen la patria potestad, como ya dije, fue padre y madre al mismo tiempo, a falta de uno el que sobreviva, a falta de dos, en principio el juez puede designar a los padres o abuelos, pero incluso, insisto, a falta de los padres, el último padre que sobreviva, por decirlo así, es el que designa quién es el tutor. Un comentario que me lo iba a guardar al final, pero por cuestión de tiempo creo que lo hago en este momento. Para el caso justo que puse que Dios no lo quiera, los dos padres fueran en el mismo avión, ferrocarril, barco, coche, lo que sea, la recomendación es que los
los testamentos, por lo menos en la parte del tutor y curador que ahorita veremos, sean iguales. Reflexión. ¿Qué pasa si el testamento de papá dice, yo quiero que sea heredero Juan, perdón, tutor Juan, y el testamento de mamá diga, yo quiero que sea Petra? Si los dos fallecieron al mismo tiempo, que técnicamente se llama conmoriencia, es decir, que no sabemos quién falleció al final y por lo tanto no sabemos qué tutor es el que se tiene que designar, ya quiero ver un juez que diga, no, le hacemos caso a lo que dijo el papá, y ya quiero ver todas las mujeres de la familia que van a decir, oigan, ¿por qué no le hacen caso a lo que dijo mi hija? O viceversa. Entonces, para no entrar en más detalles, por lo menos cada quien es libre de hacer con sus bienes lo que guste. Para eso han trabajado, para eso hemos trabajado, y si se lo queremos dejar al vecino, muy respetable. Pero por lo menos en la parte de los menores, que los tutores y curadores sean los mismos. Sigo adelante. Incluso hablando de mayores de edad, pero que sean incapaces, todos tenemos más o menos una idea de la incapacidad, quienes ejercen la patria potestad también pueden designarle un tutor. En esta figura puede haber incluso algo que se llama tutela dual, es decir, desde hace varios años se reformó el código y en algunos códigos de las entidades también así se regula, puede haber dos tutores. Alguien que cuide de la persona. ¿Sabes qué? Es que tu hermana es buenísima, es amorosa, es cariñosa, es tierna, sabe cómo guiar a los niños. Tu hermana es fenomenal para cuidar a los niños. Híjole, pero no le des un peso porque no sabe ni dónde lo dejó. Ah, pero mi hermano, no hombre, ese cuate, si lo dejas 15 años más, va a formar su propio banco, ¿no? Por los ahorros que tiene. Entonces, el código permite que exista esta tutela dual. Por regla general, la tutela es única con un solo sujeto, pero el código de la Ciudad de México y de algunas entidades permite que se designe un tutor para cuidar a la persona de los menores o de los incapaces y otra persona para administrar los bienes de los menores. También el adoptante puede dejar tutor para su hijo adoptivo. Y ya casi para terminar esto del testamento, por último hay una figura que se llama curador, que el curador, eso se utiliza mucho, por ejemplo, en los museos y en otros lados, es el cuidador. El curador es quien va a cuidar que el tutor, quien sustituye a los padres, haga bien su trabajo. Oiga, es que a mí como padre nadie me cuida. No, porque tú eres padre. Porque la ley entiende que como padres siempre vamos a poner a nuestros hijos, como decía al principio de la charla, incluso antes que nosotros. Pero el vecino, el primo o incluso el tío, la ley lo que dice es, mira, si ya no hay padres, si ya no hay los dos padres, o quien ejerza la patria potestad, también vamos a pedirles que nombren a un cuidador. Y la función de este curador, que es cuidador, es que el tutor administre bien los bienes de los menores, los lleve a la escuela, etcétera. Haga todo lo que sea. Entre tutor y curador no puede haber relación, no pueden ser parientes. Oye, es que los dos son hermanos. No, hombre, pues ¿qué creen que va a pasar? Cada quien es libre de hacer lo que sea. Sin embargo, una práctica común es que el tutor puede ser de una familia y el curador, el cuidador, puede ser de otra. O pueden ser terceros, como ya dije, puede ser el compadre, la comadre. Y finalmente se pueden establecer otras obligaciones como la pensión alimenticia, que hay una pensión alimenticia que es la que tenemos obligación de dar los padres para nuestros hijos, nietos y otras personas más que se llaman acreedores alimentarios. Pero también podemos decir, oye, ¿sabes qué? Es que quiero que a mi tía o a mi mamá o simplemente a la fundación tal se le dé, técnicamente no sería una pensión alimenticia, pero se le dé una cantidad mensual. ¿Vale? Y por último, para todo esto siempre se recomienda que haya sustitutos. Es decir, yo quiero que herede Juan. Bueno, sí, pero ¿qué pasa si Juan iba con nosotros en el mismo avión, barco o lo que sea? Bueno, pues entonces, a falta de Juan, que herede Pedro. Ah, muy bien. Y así esta figura de la sustitución en cada una de las instituciones que hemos ido manejando. Herederos, legatarios, albaceas, tutores, curadores. ¿Por qué?
porque no sabemos lo que va a pasar mañana. La recomendación es que siempre haya más de una persona que esté encargada de la administración o de la herencia o de nuestros hijos o menores, ¿vale? Estas personas se llaman sustitutos y la sustitución puede ser poner a uno en lugar de otro, poner a muchos en lugar de uno, poner a muchos para abajo, es decir, hay muchas maneras, muchas maneras. Puede ser simultáneo o sucesiva, lo vemos más adelante. Y por último, esto ya desde hace muchos años es dominado por todos. El testador, aquí sí tiene que ser mayor de edad, puede donar sus órganos. ¿A quién? A quien quiera. Oiga, y si yo no digo nada, bueno, habrá que ver la legislación en particular, pero en términos generales, todos, en la Ciudad de México, por ejemplo, todos somos donadores de órganos por ley. ¿Eso qué quiere decir? Ah, mira. Tú puedes decir en tu testamento, sí, yo sí quiero donar, pero solamente a mi familia, a mis hijos, etcétera, a quien yo diga ahí. O puedes decir, no, ¿saben qué? Yo no quiero donar, yo no quiero que me toquen, desde por religión hasta por la razón que sea. Pero ¿qué pasa si no decimos nada en el testamento? O si no hay testamento. Muy sencillo. ¿Saben quién tiene la decisión de donar nuestros órganos? Ajá, lo adivinaron. Nuestros parientes más cercanos, nuestros hijos, los que acaban de ver que alguien se les acaba de ir, ¿no? Y así sucesivamente, nuestros parientes más cercanos. Entonces, en conclusión, recomendación, hagan testamento, además de por lo que ya se dijo, e incluyan esta cláusula. Si no quieren donar, perfecto, no donen, pero pónganlo claro. ¿Quieren donar? Ahí hay de todo en la viña del Señor. Pueden decir sí, dono a quien sea o no, solamente mis córneas a fulano o mis córneas al Hospital de la Ceguera o mis córneas o lo que sea. Si no se dice nada, la legislación local o federal la suplirá. Esta donación de órganos se puede establecer en distintos documentos. ¿Qué ventajas tiene tener un testamento? Yo le diría, insisto, para los que ya llegamos al cuarto piso, evita tiempo, dinero y esfuerzo. Así de sencillo. Evita gastos. ¿Por qué? Rápido y sencillo. Ya lo veremos al final de la plática, pero las sucesiones se pueden hacer ante notario, se pueden, con algunas características, ya lo veremos, se puede hacer ante notario o ante juez. Ante notario no necesitamos abogado, ante juez necesitamos un abogado y todo el respeto y mi reconocimiento para cualquier abogado y especialmente para los que se dedican al derecho familiar. Eso va a implicar algún costo, pero sobre todo tiempos. Yo estoy seguro que todos ustedes conocen sucesiones de muchos años. En lo personal yo conozco una de más de 50 años, una sucesión. Intestamentaria, por supuesto. Teniendo testamento, seguramente eso hubiera sido mucho más sencillo. Problemas. Lo que ya había hecho. Papelito habla. Oiga, ¿es que con testamento alguien se puede oponer? Sí. Pero como ya lo dijimos al principio, es prácticamente imposible. Sí lo es, pero es prácticamente imposible. Nosotros decimos anular, echar abajo un testamento. Entonces eso le da a todo mundo la seguridad y la tranquilidad de cómo son las cosas, ¿no? También con testamento, ya dijimos, podemos designar herederos a quien quiera, en las proporciones que quiera, con las características que quiera. No lo vimos aquí por la complejidad, pero pueden haber condiciones, cargas. Es decir, sí te heredo, pero tienes que hacer esto. O sí te heredo, pero no tienes que hacer esto. Hay algunas prohibidas, por ejemplo, la de no casarse o la de tomar los hábitos, pero insisto, eso es tema más profundo. Y como decía, la sucesión se puede hacer ante notario o ante juez. Si se otorgó un testamento, ¿quiénes son herederos? Quien diga el testamento. Pero si no se otorgó testamento, ¿qué pasa? No se preocupen, no es tan malo. De hecho, yo diría es razonablemente bueno, aunque seguramente será más largo, más costoso, más complicado. ¿Quiénes son los herederos? En primer lugar, yo digo que esto es como persinarse. Los hijos. Los hijos, los nietos, los bisnietos, los descendientes, decimos los abogados. Y los descendientes, y si es que tenemos cónyuge o concubino o una persona con la que tengamos sociedad en convivencia, en la Ciudad de México, por ejemplo,
que insisto, todo esto son temas de mucha profundidad que en otra plática abundaremos, pero dejémoslo así para los amigos que no sepan lo que es una sociedad en convivencia, es una unión pero sin matrimonio. Vamos a dejarlo así. Entonces, si no hay testamento, ¿quién hereda? Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, en unión de nuestro cónyuge, con algunas reglas especiales. Oiga, pues no está tan mal, ¿no? No, tan mal no. Si te llevas bien con tu cónyuge y si estás de acuerdo con que les cueste más caro, más lento, no está tan mal. A falta de descendientes, es cónyuge y concubina, entonces heredan, por eso digo que es como persinarse, los padres, los abuelos, los bisabuelos, si hubiera, que sí hay casos, ¿eh? A falta de descendientes y cónyuge, concubina, la persona que esté en sociedad en convivencia, a falta de padres y abuelos, los hermanos. Y por último, los demás parientes. Dice la ley, en el Código Civil y en todos los códigos civiles de la República, hasta el 4º grado de manera consanguínea. Y si de plano no tengo ningún pariente, entonces hereda lo que se conoce como la beneficencia pública, el sistema para el desarrollo integral de la familia, dependiendo de la entidad. Ya casi terminamos, chavos, ya casi. Ya, más o menos voy cumpliendo tiempo. Ahí voy. ¿Qué hacer cuando alguien fallece? En automático, cuando una persona fallece, todos los bienes y las obligaciones que no se extinguen con la muerte. Oiga, a ver, ¿cómo? Sí. Si tú le debes a Juan 1,000 pesos o $1,000,000, aunque te mueras, Juan te puede venir a cobrar a ti en la persona de tus herederos, de tus hijos, de tus padres, de quien sea. Entonces también se transmiten deudas. Entonces, cuando una persona fallece, todos sus bienes, pero también sus deudas, su activo y su pasivo, que es lo que conforma la herencia o más hereditaria, se transmite a los herederos. Esto, como decía, este trámite se puede hacer ante notario o judicialmente. Si se hace ante notario, y de veras no es publicidad, pues es más rápido y más sencillo. Ustedes conocen, y no estoy criticando al sistema de justicia, pero pues tienen muchísimo trabajo. Si se hace ante notario puede ser más rápido, más sencillo y más económico. ¿Pero qué se requiere entonces? Básicamente 2 cosas en la Ciudad de México. Aquí sí, que este es lo que nosotros llamamos materia procesal. Puede haber muchos más cambios y variaciones, diferencias en las distintas entidades de la República. En la Ciudad de México, las sucesiones, es decir, hacer los trámites cuando alguien falta, lo puede hacer un notario, siempre y cuando 2 cuestiones. Uno, que todos los herederos, diría yo, todos los beneficiarios, herederos, legatarios, sean mayores de edad y no sean incapaces, no estén declarados incapacitados por un juez. Y 2, que no haya conflicto entre ellos. Si no están de acuerdo todos los herederos y legatarios, todos los beneficiarios, el notario no puede conocer, no puede realizar esta sucesión. Cuando hay conflicto o cuando existe algún menor o algún incapaz, el Estado dice, para eso yo, Estado, tengo que supervisar que se resguarden todos los derechos de estas personas a través de la figura del Ministerio Público y muchas figuras más. Entonces, cuando hay cualquiera de estas situaciones, la sucesión necesariamente debe de llevarse ante juez de lo familiar. Requisitos: si es ante notario, ahí lo tenemos. Si hay testamento, si no hay testamento, cosas básicas. ¿Qué siempre se requiere? Pues demostrar que alguien se murió. Acta de defunción, siempre. Si hay testamento, pues el testamento. Y ya, acta de función y testamento, si hay testamento. Si no hay testamento, como ya dijimos que la ley suple la voluntad y heredan, como ya dije, hijos, nietos, etcétera, cónyuge, concubina, etcétera, padres, abuelos, bisabuelos, hermanos, medios hermanos y todos los demás parientes, que realmente sería hasta primos, tíos y sobrinos o primos, es el equivalente al 4º grado que dije. Entonces tenemos que exhibir acta de defunción, acta de matrimonio del testador y actas de nacimiento de todos los que ya mencioné, además de que eventualmente se habrá que nombrar testigos y otras cosas. Pero bueno, en ambos casos
se siguen varias etapas. En el caso de la sucesión judicial, se siguen 4 etapas. En la notarial son esas mismas 4, pero condensadas, donde básicamente se va a reconocer o se va a declarar por parte del juez o el notario quiénes son los herederos. En un lado, pues, quien dijo el testamento, herederos y legatarios, albacea, tutor, etcétera, ¿no? Y por otro lado, se va a hacer del conocimiento de todo mundo esta declaratoria o reconocimiento de herederos a través de unas publicaciones a nivel nacional. ¿Para qué? Para que si alguien se considera con derecho, oye, espérame. Si a mí mi tío Pancho me había dicho que me había dejado la mansión de Nueva York, oye, ¿no? Señor juez o señor notario, a mí me dijo, a ver, se hacen en cualquier escenario publicaciones y se siguen una serie de trámites que no los aburro. Ante notario, en la Ciudad de México, un trámite sucesorio tarda alrededor de mes y medio, tal vez. Evidentemente, en épocas de pandemia es otro boleto. Y en caso de una sucesión ante juez, pues sinceramente no creo que menos de 4 o 6 meses, y eso sería un gran logro. ¿Qué pasa? Ya terminamos, chicos, ya terminamos. ¿Qué pasa después de la sucesión? Ahora sí viene. Si ya sabemos quiénes son los beneficiarios, si ya se pagaron las deudas, si ya sabemos cuáles son los bienes que hay, lo que hace falta entonces es distribuir. Esto se llama repartir o partir los bienes y adjudicarlos, es decir, entregarlos a cada uno de los beneficiarios, herederos o legatarios. Esto se puede hacer, insisto, en el caso de bienes les llamamos los abogados muebles. No es la silla y la mesa, es decir, todo lo que no sea tierra o construcciones sobre la tierra, todo lo que no sea tierra, es decir, terreno o construcciones sobre el terreno, y hay otras excepciones, pero todo lo que no sea eso se llaman bienes muebles, y todo eso no se requiere una formalidad especial. Se puede hacer en un escrito y se acabó con la conformidad de todos los herederos y del albacea. Cuando hay bienes inmuebles, es decir, locales, casas, departamentos, terrenos, bodegas, oficinas, etcétera, se tiene que hacer ante notario. El costo de una sucesión, cuando el trámite es judicial, pues depende de los honorarios de los abogados. Yo entiendo que cobran un poquito más del 20% de masa hereditaria, de hecho, un poquito más, pero no me meto, eso no es cosa mía. Chequen con su abogado de confianza. Ante notario, si hay testamento en la Ciudad de México, y estos son costos muy aproximados, pueden ser un poco menores, pueden ser un poco mayores, es simplemente un redondeo, y los redondea así para que mnemotécnicamente, es decir, para recordarlos fácilmente, pero no son exactos, ¿eh? En el caso de la Ciudad de México y muchas entidades federativas tenemos un arancel, es decir, el Estado, el gobierno, nos especifica cuánto tenemos que cobrar por cada cosa, y de hecho en la Ciudad de México tenemos la obligación, si ustedes entran a cualquier notaría de la Ciudad de México, tenemos la obligación de tenerla a la vista del público, junto también con los derechos de los prestatarios, es decir, de los usuarios de ustedes, los derechos de los usuarios de los servicios notariales. ¿A qué tienen derecho? Afuera, es decir, en la recepción, visiblemente donde ustedes llegan a pedir informes. Bueno, pero regresando a esto, en el caso, si hay testamento, un costo de sucesión ante notario rondaría los 20,000 pesos. Si fuera intestamentario, es decir, no sin testamento, rondaría los 30,000 pesos. Y si es fuera del, perdón, aquí dice Distrito Federal, debe ser Ciudad de México, cambia. Por último, la adjudicación, que es esta entrega, lo que se conoce como la escrituración, ahora sí ya hablando de bienes inmuebles. Los costos varían mucho dependiendo de muchas circunstancias que ahorita seguramente saldrán en las preguntas. Pero yo les quisiera decir algo muy rápido y sencillo. Llámenle como le llamen. Háganle como le hagan. Cuando una persona hereda, tiene que pagar impuestos. Y no me estoy refiriendo a la posible iniciativa que se va a discutir acerca de si se graban las herencias. Es otra cosa que si nos da tiempo les daría un hint. Una idea. No, me refiero a que cuando una persona hereda por lo menos bienes inmuebles, en la Ciudad de México y en prácticamente toda la República, con algunas excepciones muy puntuales, siempre tienen que pagar lo que todo el mundo llama gastos de escrituración, que en términos generales es 80% pagos a terceros, ¿sí me explico?
impuestos, registro público, certificado de existencia o inexistencia de gravamen, certificado de zonificación, muchas cosas de abogados. Pero siempre hay que pagar. Eso, y hoy o en 10 años o 3 generaciones después, si es que no lo hicieron, siempre van a tener que pagar. Eso, perdón, pero por eso así empecé la plática. Eso ni Dios Padre nos lo quita. Lo que sí hay es que hay programas específicos o hay situaciones específicas donde se reducen costos. Pongo aquí en la presentación solo un caso de ejemplo donde, por ejemplo, en la Ciudad de México, si el valor de avalúo es de hasta, ahí lo puse, 2.361.832 pesos con 80 centavos, no se paga nada. Otro caso de excepción, que no lo puse ahí con toda la intención, si la persona, si en los abogados decimos el de cuyos, si el difunto falleció en el 2018, y se cumplen con X requisitos, ahí también hay una reducción también a, no de los gastos totales, nada más de un impuesto, pero es el impuesto más fuerte. Ese impuesto se reduce a 0. Y así hay muchos otros casos donde se paga menos. Por último, hay que distinguir entre la, no me estoy viendo, pero espero que ustedes sí me estén viendo. Hay que distinguir entre los gastos que se pagan por adquirir los bienes, que es lo que todo el mundo conoce como sucesión, a los impuestos que se generan por la transmisión de los bienes. Me explico. Si yo ya heredé, pero quiero vender, por el dinero que reciba, voy a tener que pagar impuestos, que en este caso es el impuesto sobre ya está, miren, qué exacto, ya zorro la chicharra. Es el impuesto sobre la renta. Pero ese impuesto grava específicamente el ingreso, llamémosle la ganancia, pero por la venta del inmueble. No me está gravando la sucesión o la herencia. Lo que me está gravando es la venta. Pero esa es otra historia. Con esto yo daría por terminada esta muy breve, muy rápida y muy básica exposición del testamento, sus ventajas y qué es lo que hacer si se tiene o no se tiene una vez que acaezca el fallecimiento. Mi estimado Daud, Perfecto. Gerardo, muchísimas gracias, de verdad, una gran presentación, súper completo. Nos diste unas buenas clases de derecho sucesorio, incluso a los que también somos abogados. Definitivamente es una materia que tiene cierto grado de complejidad y la recomendación, desde luego, es que siempre vayan con el experto, ¿no? Creo que lo más importante, y aquí el mensaje crucial de la plática, es resaltar la relevancia de tener un testamento. Les va a evitar muchísimos problemas, ¿no? Y al final del día es un mecanismo para anticiparnos ante una posible eventualidad, ¿no? Estamos ahorita muy preocupados con el tema del COVID, pero a veces nos llega por otro lado. Entonces, lo más importante es que protejamos a la gente que queremos y a ver, no solamente estamos hablando, como tú bien lo señalaste, del tema de la disposición de bienes, sino incluso quién se va a encargar de cuidar a nuestros hijos. Entonces, creo que es un tema muy importante. Tenemos varias preguntas que trataremos. Adelante, Gerardo, estás en silencio. Estás en silencio. Perdón, 2 minutos. Antes de empezar con las preguntas, me quiero adelantar. Estos temas van muy relacionados, tú que mencionaste ahorita el COVID, esto va muy relacionado con el documento, la donación de órganos, por supuesto, el documento de voluntad anticipada, que cada vez más estados de la República lo tienen y que en particular el Colegio Nacional del Notariado Mexicano está promoviendo la regulación en toda la República. ¿Eso qué quiere decir? Que si estoy en una enfermedad terminal, que no haya obstinación terapéutica, que no me mantengan vivo a la fuerza, que no me tengan ahí conectado como vegetal. Eso se regula a través de algo que se llama documento de voluntad anticipada. Pero también existe algo que se llama tutela de la propia incapacidad. Sí, si también yo tengo algún tipo de enfermedad degenerativa que eventualmente me va a incapacitar, quiero que alguien me represente, sea mi tutor, como si yo fuera un menor de edad.
Pero esto también tiene que ver, digo, ya hablando del tema, vamos a llamarlo económico, material, tiene que ver con la cuestión de planeación, tiene que ver posiblemente con la planeación estratégica patrimonial y que puede ir de la mano de fideicomisos, o ahora sí, el tema que se mencionaba de la eventual ley, ¿no? De que si se graban las herencias o no. Perdón, me tomé más de 2 minutos. A lo que voy es que es un tema demasiado complejo que yo simplemente les recomendaría: hagan testamento y acérquense a un experto, porque hay muchos beneficios, muchísimos beneficios, y realmente, bueno, para acabar pronto, en la Ciudad de México hay testamentos que se otorgan a través de un programa del gobierno en unión del notariado de la Ciudad de México en 400 pesos. Y les digo la verdad, pero no lo digan en voz alta, muchos de los notarios de la Ciudad de México ni siquiera cobran, bueno, no, por cierto, esos 400 no son para nosotros, es para la Dirección General de Regularización Territorial, pero es otro boleto. Muchos de esos testamentos ni siquiera los cobramos. Es decir, el testamento, por eso decía, es más un acto de voluntad que de otra cosa. Ya me callo y gracias por el tiempo, Daud. No, hombre, no. Muchísimas gracias. Y yo creo que aprovecho esta última intervención tuya previo a las preguntas, porque un tema que es crucial es el tema de la planeación patrimonial, ¿no? Y al final del día, creo que es importante que siempre acudan, pues obviamente con sus abogados de confianza, que les diseñen una estrategia que no solamente implica el testamento, ¿no? Como tú bien mencionaste, hay otras figuras, tenemos el fideicomiso, entre otras, seguros, etc. Entonces, la recomendación es: vayan con sus abogados de confianza, que les diseñen una buena estrategia de planeación patrimonial. Y bueno, ok, pues bueno, muchísimas gracias de nuevo, Gerardo. Hacemos una pequeña pausa. Primero que nada, comentarles de nuevo, tenemos varias preguntas, la idea es irlas atendiendo poco a poco y esperamos estar en posibilidad de responderlas todas las preguntas, perdón. Antes que nada, les queremos pasar un breve video, y antes de iniciar con el video, solamente comentarles, hay algunas personas nuevas que nos están acompañando. El grupo de Todos Unidos, pues es un grupo, como se los comenté, de egresados del IPADE, que nos reunimos con ganas de ayudar, y estamos tratando de ayudar tanto al ciudadano de pie como a la comunidad empresarial. Y estamos organizando diversos webinars, los cuales pueden ver en la página de Todos Unidos. Y adicionalmente, pues hemos lanzado un par de campañas para, pues, apoyar a la comunidad, ¿no? La primera fue para ayudar a la comunidad médica, proveyéndolos de insumos médicos. Y ahorita nuestro segundo proyecto es una colecta para despensas para adultos mayores en situación vulnerable que se encuentran en la Ciudad de México y zona conurbada. Pedimos el apoyo de nutriólogos para diseñar una despensa y pues bueno, estamos lanzando esta colecta. Ahorita les vamos a pasar el video para quien se quiera sumar. Pues desde luego que esperamos contar con ustedes. Sabemos que es un momento complicado, todos lo estamos pasando mal, bueno, muchos lo están pasando mal, la estamos pasando mal, pero hay muchas otras personas que lo están pasando verdaderamente mal. Entonces, parte de nuestro compromiso, pues no solamente como profesionistas o como empresarios, sino como mexicanos, pues es apoyar obviamente a los que menos tienen, ¿no? Entonces, ojalá que se puedan sumar. Les pasamos detalles de la campaña y regresamos para atender las preguntas. Marco, por favor. Todos Unidos Online somos una iniciativa que une corazones, formada por empresarios y profesionistas, sumando esfuerzos para ayudar a minimizar el impacto social y económico del COVID-19 en nuestro país. Estamos organizados en 4 equipos con un mismo fin: salud, empresarial, bienestar y responsabilidad social. En México hay 16 millones de adultos mayores. Muchos de ellos viven en situación vulnerable. Han tenido que autoemplearse o bien apoyarse de su familia para poder salir adelante. Pero esta familia también se ha quedado sin empleo. Nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos. Los invito a que ayudemos a 100 familias a poderles llevar hasta la puerta de su casa una despensa balanceada junto con un kit de prevención viral. A familias con gente de la tercera edad, discapacitados o en pobreza extrema. Recordemos que en algún momento de nuestras vidas alguien nos ha tendido una mano. Ahora es tiempo de que lo hagamos nosotros.
Tú puedes donar una o varias despensas de 1,500 pesos cada una. Estamos orgullosos de ser mexicanos. Y de la solidaridad de nuestra gente. Únete a nuestra campaña. Y recuerda que con tu ayuda, de esta saldremos adelante, todos unidos. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Bueno, pues están cordialmente invitados quienes puedan sumarse. Pues digo, se los vamos a agradecer mucho. En fin, ahora bien, vamos a pasarnos a las preguntas, Gerardo. Te vamos a bombardear. Encantado. A mí me tocan algunas, las otras le toca a Cristi. Y bueno, empezamos. A ver, la primera pregunta se refiere a testamentos otorgados en el extranjero. En particular nos comenta Sara que tiene un testamento americano. ¿El mismo sería reconocido en México? Sí, debe seguir un procedimiento que se llama homologación ante las autoridades judiciales, bueno, y también de gobernación mexicanas para acreditar, es todo un procedimiento para acreditar que ese testamento fue válidamente otorgado en el extranjero, en este caso en Estados Unidos, pero para que se haga válido aquí en México. Sí, sí es posible, se tiene que llevar ante juez. Recomendación, para los que tengan bienes en más de un país, hagan un testamento por cada país. El testamento se dice que es universal porque abarca todos los bienes, pero si nosotros en el testamento ponemos este testamento solo aplica para los bienes de la República Mexicana y hacemos otro para Estados Unidos o Argentina o España y decimos eso, le vamos a facilitar mucho la vida a los herederos, porque aunque es válido el testamento otorgado en cualquier parte del mundo, los procedimientos se complican mucho más, muchísimo más. Entonces, conclusión, si se puede, recomendación, hagan un testamento en cada país donde tengan bienes. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Gerardo. La siguiente es de parte de Carlos Linares. Nos pregunta que cuál es tu impresión sobre la cultura del testamento, la cultura de la previsión en cuanto al testamento en México y si hay datos estadísticos. Él quiere hacer una investigación sobre el tema. Si tienes idea dónde puede conseguir la información. Sí lo hay. Puedes ir desde el INEGI hasta las oficinas, hasta la Secretaría de Gobierno y las oficinas de notarías de cada una de las entidades federativas. Si te acercas a nosotros, me refiero al Colegio Nacional del Notariado Mexicano, y de hecho decía, perdón por el comercial, pero una de las personas que nos está viendo es David Figueroa, que es el presidente de la Comisión Americana de Asuntos Notariales de la Unión Internacional del Notariado Latino. De todo el notariado del mundo, el que preside el notariado del mundo en América es un notario mexicano que ahorita nos está viendo. Entonces, a lo que iba, la pregunta no era comercial de gratis, incluso hasta podemos darte más información, pero mi opinión de la cultura testamentaria muy baja, decía, a nivel país, 2 de cada 10 mexicanos tienen testamento, no llegamos al 20%, es el 18, 17, y hay, o sea, como siempre, zonas rurales es mínima, zonas urbanas son mayores, pero aún así la cultura es... Llevamos, David me corregirá, pero vamos para 20 años de septiembre, mes del testamento, y gracias a eso hemos subido impresionantemente la regularidad de los bienes. Pero un último comentario que va relacionado con los testamentos. Más del 40% de la propiedad en la Ciudad de México no tiene escrituras, y una parte de eso es justamente las sucesiones y los testamentos. Buenísimo. David, muchas gracias por acompañarnos. Pues un orgullo tener una personalidad ahí arriba. Nos seguimos. Patricia Villar nos hizo una pregunta que ya se atendió, que se refería en caso de no tener hijos, ¿qué pasaría si fallezco? ¿A quién le daremos propiedades? Ya lo explicaste. Ahora, hay una que es importante, que más o menos se abordó en la plática, pero ¿qué es lo primero que deben de hacer cuando una persona fallece? ¿Qué pueden hacer los posibles herederos cuando una persona fallece? ¿Cómo se cercioran si esa persona hizo o no testamento? ¿Van con el notario? Exacto. Necesariamente tienen que iniciar la sucesión ya sea ante juez o ante notario, y será función de cualquiera de nosotros hacer esta investigación. Solamente a los jueces y a los notarios las autoridades nos dan esa información. Nadie puede ir a preguntar, oye, ¿dejó testamento? ¿Soy yo? Tienen que iniciar la sucesión y llevar un procedimiento.
Buenísimo. Ok, perfecto. Y entonces, un mortal como nosotros no podemos. Buenísimo. De nuevo, Carlos nos pregunta que si, habiendo fallecido el autor de la herencia, ¿se puede cambiar al albacea? Sí, sí se puede. Es derecho de todos los herederos e incluso de los legatarios, pero en principio de todos los herederos por mayoría, el modificar el nombramiento. Y también existe la figura de la remoción de albacea, que eso es diferente. A ver, vamos por partes. Primero, la suprema ley en los testamentos, o para las sucesiones, perdón, es el testamento. ¿Esto qué quiere decir? Se tiene que cumplir la voluntad del testador. Pero si el albacea incumple con sus obligaciones, se puede remover a este albacea incumplido, acreditándole con un procedimiento ante juez, y en ese caso debería de entrar el albacea sustituto que está establecido en el testamento. Por otro lado, en las sucesiones intestamentarias se puede también nombrar al albacea y modificarlo según sea el caso. Es suficiente que, y abordando un poquito más sobre ese punto, ¿es suficiente que un heredero no esté de acuerdo con el desempeño del albacea para que se inicie el procedimiento de remoción? No, bueno, hay que distinguir. Como la remoción implica una violación a alguna disposición y la remoción la decreta el juez, sí podría ser que uno solo se inconformara ante el juez y acreditada la causa de violación, se le remueva. Pero es el caso de remoción, digámosle, vía judicial. Cualquier decisión que se tome respecto del albaceazgo, pero que no implique incumplimiento, necesitaría mayoría. Excelente, buenísimo. Martín Bautista nos hizo una pregunta sobre las diferencias entre heredero y legatario, que ya las abordamos. Entonces nos vamos con la siguiente. Nos preguntan si, Ricardo Tavera nos pregunta, ¿albacea y tutor pueden ser la misma persona? Sí puede ser. No hay purición. Lo único que no, son distintas cachuchas. La única cachucha que no puede estar empalmada es tutor y curador, porque ahí sí no se pueden cuidar las espaldas entre ellos. De acuerdo, de acuerdo. Nos pregunta Miguel Martínez, ¿cuánto tiempo tiene el albacea para otorgar los bienes a los herederos? Asumo que se refiere a llevar a cabo la adjudicación. Es correcto. El Código Civil para el Distrito Federal, para la Ciudad de México, perdón, no establece plazo. La ley parece ser que nos da a entender que debe de ser en el plazo de 1 año, pero no lo dice claramente. Conclusión. Es lo que llamamos una norma imperfecta, es decir, no hay un plazo y no hay una sanción. Por eso es que se pueden tardar 10, 20, 30 años. Buenísimo, ok. Y por ahí, digo, nosotros, ahorita sigue Cristina con otro grupo de preguntas. Yo me gustaría aprovechar, porque ayer justamente cuando estábamos preparando para esta sesión, platicábamos de que no solamente el testamento contiene disposiciones, vamos a decir, post-mortem, sino por ahí tenemos en los instrumentos, como bueno, en los contratos para apertura de cuentas, los de seguros, tenemos también disposiciones de esta índole. ¿Qué pasa cuando se contraponen las unas a las otras? ¿Cuáles prevalecen? Temas muy interesantes. Yo les diría, la regla o la recomendación, digamos que en derecho hay cosas blancas, hay cosas negras y hay una franja gris de interpretación. Los notarios tratamos de ir siempre a las recomendaciones de, está siempre en la franja blanca, no te metes a la franja gris. Y la recomendación es, si tú quieres beneficiar a alguien de tus cuentas, de tus fideicomisos, etcétera, nómbralo beneficiario y a él es el que le van a entregar ese dinero. Regreso. Hace varios años se hizo una modificación a la ley de instituciones de crédito y en general a leyes donde, perdón, es que pongo tiempo para las preguntas para que yo no me extienda. Donde antes de esa reforma, una parte de los bienes que había en cuentas diferentes a las fiduciarias, a los fideicomisos, una parte de lo que había en las cuentas se entregaba a los herederos de la sucesión y otra parte se entregaba a los beneficiarios de la cuenta bancaria, bursátil, etcétera. Se reformó esa disposición y dice que prevalece las disposiciones de las instituciones de crédito. O sea, lo que nosotros pusimos ahí como beneficiario.
Hay interpretaciones, franja gris, donde no, esto no es aplicable, pero ahí ya sería cuestión de irse a pelear a un juicio. Recomendación, cambien en sus beneficiarios. Buenísimo, buenísimo. Cristi, te cedo la palabra. Muchas gracias, querido notario. Ha sido una plática de verdad, de forma muy sencilla. Has ilustrado lo que a muchos abogados nos toma años, ¿no? Y sobre todo para el entendimiento de todo el mundo en algo tan actual. Hemos agrupado diferentes tópicos, todas las preguntas en diferentes tópicos, entonces voy a irme por bloques, ¿no? El primero, aunque tú platicaste acerca del matrimonio y los hijos, hay muchas dudas particulares en torno a los matrimonios, sobre todo aquellos que son, o en los que hay una sociedad conyugal, lo que en algunas preguntas llaman bienes mancomunados. ¿Qué pasa en estos casos? Si nos pudieras ayudar a ampliar si la otra persona también tiene que hacer testamento cuando los bienes están a nombre de una de ellas solamente, ¿es conveniente o no que la otra persona haga un testamento? ¿Qué pasa? Te repito, en el caso de una sociedad conyugal, ¿lo haces conjuntamente o separado? Cada quien debe de hacer el testamento por separado. ¿Podrías platicarnos acerca de qué pasa en estos casos? Claro que sí. Antes que nada, saludos a Francisco Moreno, porque si es ese Francisco Moreno que sale en muchos lados, toda mi admiración y respeto. Y a propósito de esa pregunta, sí, súper importante, súper interesante. A ver, el testamento es un acto de última voluntad personalísimo. ¿Esto qué quiere decir? Cada quien es libre de hacer su propio testamento. Y la esposa puede dejarle al vecino y el esposo a la vecina y no hay ninguna prohibición para hacer eso. Esto se inició desde el siglo antepasado, en 1884, que se llama libre testamentificación. Entonces, cada quien se la puede, o sea, no solo no lo pueden otorgar juntos, sino incluso pueden otorgar en sentidos opuestos. Por eso era la recomendación que, por lo menos hablando de tutores y curadores, por la razón que ya dije, de la conmoriencia, es decir, que mueran en el mismo suceso trágico, que eso sí sea igual. Fuera de eso, pueden heredar a quien sea. Ahora sí, entro a la pregunta. Bienes mancomunados, sociedad conyugal. Recordemos que, en principio, cuando una persona adquiere bienes antes del matrimonio, son de él. Cuando una persona se casa, todo lo que tenga deja de ser de él. Eso lo sabemos todos los que somos casados y es una pena, es una tristeza. Pero bueno, no entremos en ese tema. Regresando al punto. Cuando una persona se casa, los bienes que se adquieren a partir del matrimonio, de aquí en adelante, si están casados en sociedad conyugal, sociedad legal, bienes mancomunados, digamos que se vuelven propiedad de los dos. De tal forma que si se hace un testamento, cada cónyuge, cada esposo, heredará simplemente su 50% del bien que hayan adquirido a partir de que se casaron. Regreso al punto. Si hay bienes anteriores al matrimonio, esos son de cada quien. Oye, es que yo tenía un departamento antes de casarme. Ah, pues ese es tu departamento, de hombre o mujer, quien lo haya adquirido. Pero todo lo que adquieras después de casarte ya es de los dos. Y cada quien se lo puede heredar a quien quiera. No tienen que testar al mismo tiempo. Digo, no sé si más o menos quedó clara la respuesta. Muy bien, quedó muy clara. Ahora, en el caso de los hijos, hay muchas preguntas en torno a los hijos y sobre todo una legítima preocupación acerca de cómo dejar protegidos, y tú fuiste muy claro en el comentario de la mejor protección es la educación, pero cómo podemos dejar protegidos a nuestros hijos a través de un testamento. Hay preguntas específicas de cómo llevar más allá de los 18 años la posibilidad de que ellos no dispongan libremente de los bienes que les sean heredados. También hay una pregunta de, bueno, ¿cómo le hago saber a mi hijo pequeño cuando sea grande que haya un testamento, ¿no? Que deje un testamento si es que yo muero cuando mi hijo está pequeño. Es decir, ¿qué nos podrías platicar acerca de cómo proteger los bienes de nuestros hijos? Sí, estoy tomando nota para no omitir ninguna. Empiezo por el final. La obligación de realizar todos los trámites sucesorios es del albacea. Por eso, no lo mencioné en la exposición, pero
¿quién, que es una de las preguntas que yo tenía aquí, ¿a quién se nombra como albacea? A quien tú le tengas más confianza. La recomendación sería que fuera uno de los mismos herederos. ¿Por qué? Pues porque si él se va a ver beneficiado, conste, herederos no es igual a hijos, ¿eh? Herederos es heredero, el que reciba algún beneficio, ¿no? Técnicamente el causaviente. La recomendación es que el albacea sea uno de los mismos herederos. ¿Por qué? Pues porque tiene un interés directo. Si yo le echo ganitas, pues voy a recibir la parte que me toca la herencia. Pero si yo no voy a recibir nada o a ver si me pagan algo, pues qué tantas ganas le puedo echar. Entonces, empiezo por esta parte. Me queda claro que estamos hablando de los hijos, pero lo más importante, hablando de esto, es designar un albacea que sea de la absoluta confianza. Yo diría 2 requisitos. 1, absoluta confianza. Puede ser de tu familia, puede no ser de tu familia, eso es irrelevante. Ya recomendé que fuera un heredero legatario, pero puede no serlo, porque sea de tu absoluta confianza. Y 2, que sea diligente. Es decir, yo le tengo toda la confianza a mi hermano. Híjole, sí, ma, pero la verdad es que le pide permiso un pie para el otro. No lo dejes a él. Piensa en otro, piensa en otro. Regresando a la pregunta. El albacea es el que tiene la obligación de realizar todos los trámites, entre otras cosas, buscar y exhibir el testamento al notario o al juez. Y entonces, al albacea, dentro del procedimiento, pues será el encargado, más bien el notario o el juez, pues será el encargado de decirle al hijo qué es lo que le corresponde. Yo diría, off the record, es decir, paralelamente. Jurídicamente no tiene validez lo que les voy a decir, pero yo sí recomiendo en algunos casos muy particulares, y por eso decía, es muy importante aquí sí la asesoría personalizada. Respondo preguntas, pero no hay nada como la plática con su notario de preferencia, ¿eh? Ojo, ojo. ¿Quién es el notario? ¿Quién es el mejor notario? Al que le tengan más confianza. Igual, ¿quién es el mejor médico? Al que le tengan confianza. El de la esquina, su pariente, su conocido o el que les dijo el otro que era muy bueno. Ese es el mejor notario, es el mejor abogado, es el mejor médico. Regreso al punto. En algunas ocasiones yo recomiendo para cuestiones mucho más sensibles que los testadores hagan incluso de puño y letra una carta explicando o haciendo las manifestaciones que quieran metajurídicas, es decir, más allá de lo que dice el derecho, porque eso además no va en el testamento, diciendo, hijo, te quiero mucho y ¿sabes qué? Por eso es que te quiero dejar esto, o por eso no te quiero dejar esto, o bla, 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 bla. Hay incluso hasta películas donde se hacen grabaciones, USBs, o sea, ya depende de cada quien. Pero bueno, ¿quién se encarga de decirle a los hijos pequeños? Técnicamente el albacea, prácticamente, pues quien sea. Qué mejor que seamos unos mismos, ¿no? Grabándonos, escribiendo. Nadie sabe cuándo va a llegar el ladrón. Nadie sabe cuándo nos va a tocar. ¿Cómo los protegemos? A ver, por ley, bueno, primero, ¿cómo los protegemos? Con una buena educación. Después, de hecho, por ley, a partir de los 18 años, ellos ya tienen lo que se conoce como capacidad de ejercicio. Sí, que ya pueden hacer con su vida un papalote, ¿no? Ya pueden, oigan, ¿pueden vender la casa que le dimos? Sí. Oiga, ¿y la puede regalar? Pues sí, pues es de ella. Oiga, pero es que es de 10 millones de dólares. Pues que sea de 100, ya lo heredó. Para eso se pueden establecer muchas figuras que dentro de las preguntas se utiliza mucho el usufructo como un candado, como una manera de amarrar. Puede ser, tiene sus ventajas y desventajas. Insisto, es cuestión de ya platicarlo ahí sí en concreto. Pero bueno, yo diría, sí hay mecanismos. El usufructo es algo muy, muy común. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Si gustan, ahorita abundamos sobre ese tema. Hay incluso algunas disposiciones en el Código Civil para la Ciudad de México donde permite diferir la entrega de los bienes, no la herencia, la entrega de los bienes a los herederos o legatarios hasta pasado un tiempo, es decir, si eres dueño, pero te lo entrego hasta que cumplas 24, 28, 30, tiene sus asegúnes. La manera más eficaz, sin lugar a dudas, lo decía Daud a propósito de la planeación patrimonial, es el fideicomiso. Sin lugar a dudas es lo mejor. Oiga, ¿es que tiene un costo? Sí. Miren, esto es muy sencillo. Más seguro, más caro. Menos seguro o más inseguro, más barato. Como dicen por ahí, lo barato sale caro realmente, ¿no? Entonces, digo, yo sé que que tal vez no contesté muy concretamente la pregunta, pero es que sí es un tema muy personal, depende de muchas cosas.
Sí, claro, de hecho estamos tratando de agruparlas, no ser tan específico con respecto a las preguntas, pero por supuesto estamos abiertos a que si no alguna no queda correctamente respondida, si nos puedes regalar, Gerardo, después algún espacio para poderlas responder más puntualmente y poder encontrarlos en la parte de preguntas frecuentes en nuestra página Todos Unidos Online. Y también hay otro grupo de preguntas muy interesante con respecto a los costos, ¿no? Y los costos van desde el costo del testamento por sí, el costo de una escritura de aceptación por herencia o legado. Por ejemplo, nos pregunta Ricardo, ¿se pueden donar bienes inmuebles a través de un testamento y qué costo tiene en referencia a la herencia? Entonces, hay un grupo de preguntas. Con respecto a los costos, también alguien nos pregunta si no tienes dinero para pagar la sucesión y los impuestos de venta y esperas el dinero de la herencia para hacerlo, ¿cómo haces para liberar ese recurso para poder pagar los impuestos de adjudicación y entonces ya con eso poder disfrutar de la herencia? Súper interesante. Llevamos 1 hora exactamente. Yo contesto a profundidad todas las preguntas, nada más advierto, nos estamos tardando más de la hora, pero yo les contesto todo lo que quieran, todo. A ver, vamos a darle unos minutos más, Gerardo, y las demás pues ya te las mandamos. Sí, conste, yo no tengo inconveniente. Yo como lo digo pliego por petitorio. Yo lo digo por ustedes son los organizadores, yo contesto todo a profundidad si gustan, pero bueno, vamos por partes. Costos, ¿de qué? El costo de testamento, ya decía, va desde los 4,000, es en serio, En adultos mayores vía un programa, en este caso de la Ciudad de México, va desde los 400 pesos hasta los 5,000 pesos o más, dependiendo de si el testamento es incluso en la casa del mismo testador. Es decir, hay todo un rango. Y como les decía, muchos notarios, y no estoy haciendo alabanza en boca propia es vituperio, pero pues también hay que decirlo. A nivel nacional se ha promovido en retribución al servicio que prestan todo el personal de servicio médico, pero también el perdón, es que ya me pasé en las preguntas, de las fuerzas armadas, la seguridad pública, etcétera, o sea, los militares, las enfermeras, los bomberos, etcétera. Hay un programa donde nosotros decimos, no se los regalamos. No, ustedes ya nos lo pagaron con todo el servicio que hacen ustedes, enfermeras, ustedes, doctores, ustedes, policías, ustedes. Entonces, ¿a qué voy con esto? De veras, el costo puede ser desde 0 hasta 8, dependiendo de cada situación. Siguiente, el costo de un trámite de una sucesión ante notario en la Ciudad de México, lo dice la presentación, va de los 20 a los 30,000 pesos, dependiendo de si tiene o no tiene testamento. Insisto, no son exactos, es para mnemotecnia. Serán 18,754, 20, ¿no? Siguiente pregunta, costos de la adjudicación, de recibir los bienes, depende. Hay programa, decía, si quien heredó fue un esposo, un hijo, etcétera, de una persona que falleció en 2018, o si el inmueble tiene un valor de avalúo de menos de 2 millones, el costo puede ser, voy a decir algo al aire, o sea, puede ser de menos de un 2% del valor del inmueble. Pero el rango en la Ciudad de México de cualquier adjudicación, es decir, cualquier escritura, lo que se conoce como técnicamente, no es así, pero lo que se conoce como escritura de adjudicación, el costo, dependiendo del valor del inmueble, podría ser de un 6,5%, un poquito más. Pero regreso, puede haber desde el 2 hasta el 6,5%. Hay un sinnúmero de programas. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado algo que se llaman jornadas notariales, que es un gran esfuerzo en el que David y muchos colegas participaron. David además es expresidente nacional del notariado mexicano, donde se logró que desde el año pasado estas jornadas notariales ya estuvieran en el Código Fiscal de la Ciudad de México. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Para qué nos interesan esas cosas de notarios? Que ya está en ley. Y entonces, para acabar pronto, si los bienes inmuebles que se adquieren tienen un valor catastral, es decir, el que viene en la boleta predial. Busquen boleta predial, aquí de este lado, del lado derecho de la boleta predial, en medio, dice valor catastral. Si ese valor catastral es, hablando de sucesiones, es de hasta 2 millones de pesos, el costo se reduce, insisto, a menos del 2%, ¿no? Si no es una sucesión, si es una compraventa, bueno, si el valor catastral, para efectos prácticos, es de hasta 1,300,000. Técnicamente la ley habla de 1,800,000 y tantos mil. El problema es que
cuestiones técnicas, esa parte es poco aplicable. Pero si el valor catastral, el de la boleta predial, dice hasta 1.300.000, también los costos de escrituración se reducen mucho. Es decir, hay una regla general, pero hay muchas excepciones. Esto sí es un parámetro bien grande. Por eso digo de la asesoría personalizada. Muchas gracias, pero con eso ya nos das una idea y sobre todo no nos espantamos de pensar que es muy caro y entonces que eso sea una, bueno, que nos desaliente, ¿no? A poder otorgar nuestro testamento. Por último, en este bloque quería nada más platicar. Dime, perdona. Es que quedó pendiente una pregunta que es muy importante. Dice, oye, y si yo no tengo dinero, yo lo entendí así o así lo explico, ¿puedo adjudicarme al mismo tiempo que venda para que con el dinero que yo recibo de la venta se pague la adjudicación y toda la sucesión? La respuesta es sí. Aunque jurídicamente son dos actos separados e independientes, pueden realizarse en el mismo momento. De tal forma que los herederos pueden no o sea, si el fin último es vender, los herederos pueden no descapitalizarse, es decir, no sacar un peso de su bolsa. Vamos, sí tendrán que pagar los gastos, es decir, dar los anticipos de los documentos y las gestorías, pero eso es mínimo, digo, comparado con... Sí pueden firmar las dos escrituras al mismo tiempo y con el dinero de la venta pagar los gastos de adjudicación. Perdón, pero eso era muy importante. Muchas gracias. Sí, había quedado pendiente. Muchas gracias. Bueno, y por último en este bloque, a ver, hay un grupo también de dudas acerca de algunos bienes que presenten algún gravamen. ¿Qué pasa en los testamentos? Si se puede testar acerca de bienes que presenten algún gravamen, como puede ser una hipoteca, o qué pasa con las deudas derivadas de tarjetas de crédito. ¿Nos podrías platicar con respecto a este tema, por favor? Preguntas interesantísimas todas, de veras. Padrísimas todas. A mí que no me gusta esto. Es broma, por supuesto, me encanta. A ver, dos comentarios muy importantes. A propósito de la crisis del 94, el sistema financiero evolucionó y de tal forma que desde hace más de 20 años o aproximadamente 20 años, los que tienen más tiempo en esto me corregirán, pero es nada más para que se den una idea, todos los créditos hipotecarios, es decir, todos los créditos para adquirir una vivienda, bueno, no solo adquirir una vivienda, hablo de esos porque son los comunes, pero para adquirir cualquier bien, e incluso créditos de liquidez, créditos refaccionarios de personas físicas, etcétera. Todos los créditos de personas físicas con instituciones financieras van de la mano de un seguro de vida. Sí. Que si tú contrataste un crédito con el sistema financiero mexicano y te mueres, esa deuda no pasa a tus herederos. Punto. El seguro sirve para pagarle al banco, finalmente el banco se cuida a sí mismo. El seguro sirve para pagarle al banco la deuda y tú te quedas, los herederos se quedan con la casa, pero sin la hipoteca. Ojo, pero eso es de unos años para acá, 20 o los que sean. Si hubiera créditos más viejos, no era una obligación. Especialmente eso se nota en algunas instituciones que se tardaron más, como el Infonavit. El Infonavit no tiene demasiado años asegurando a los cuentavientes, a los acreditados. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si no estuviéramos en el supuesto que dije, y ahí sí hay que ver la escritura, es muy importante ver la escritura. ¿Qué pasa? Te mueres, no en tu escritura o tú. O sea, porque una cosa es lo que dice el sistema financiero, el sistema bancario, pero pues yo puedo decir, oye, yo contrato un seguro porque si me muero quiero que se pague la deuda que yo tengo. Eso se vale, es previsión patrimonial personal. Pero bueno, si no lo hice y no lo dice mi escritura, entonces los herederos tendrían que pagar la deuda porque esa es una deuda que no se extingue por la muerte, es decir, esa deuda pasa a los herederos. Y específicamente la tarjeta de crédito no va acompañada de un seguro de vida. Entonces, si alguien fallece y tiene una deuda en tarjeta de crédito, pasa a sus herederos. Muchas gracias. Adelante, Daud, por favor. Ya finalmente, aquí tenemos una pregunta de una participante. Patricia nos dice que falleció su papá hace 12 años intestado. ¿Qué es lo que tiene que hacer ella? Se inicia el trámite sucesorio ante juez, ante notario, por parte de los herederos, los posibles herederos. ¿Cómo sería, Gerardo? Daud,
Tú deberías estar de este lado, tan claro como lo dijiste. No. Sí. Este no es mi campo. Tampoco el mío. Se inicia la sucesión como ya se había planteado, como está en la presentación. Si acaso un comentario que me parece muy pertinente porque es una de las preguntas que estaba viendo, es que si fallece él o los herederos del testamento o él o los hijos de quien no dejó testamento, no pasa nada. Existe algo que se llama sucesión por representación y en conclusión, vamos a pensar. A deja como heredero a B. Fallece A, B nunca hace ningún trámite y fallece B. Pero B hizo testamento y dejó como heredero a C. Bueno, no importa si B falleció sin haber hecho nada de la sucesión de A, no importa. C puede hacer la sucesión de los dos. De hecho, tiene que hacer la sucesión de los dos. Entonces, regresando con la pregunta anterior, que no era exacta, pero va de la mano, no importa que la sucesión tenga 50 años, se puede tramitar por los herederos de los herederos de los herederos de los herederos. Recomendación, no lo hagan. Y respuesta rápida de un caso común. Si entre hijos o entre primos a veces es complicado ponerse de acuerdo, está la chicharra, ya me tardé más. Si entre hijos o entre primos a veces es complicado ponerse de acuerdo, imagínense que la familia se va haciendo extensa y se va separando. Entonces, mientras más pronto se haga, mientras menos personas involucradas haya, mientras menos sucesiones haya, que nosotros abogados llamamos como sucesiones acumuladas, es mucho más sencillo y más rápido. Conclusión, ¿se puede? Sí se puede, más que es más complicado por razones obvias. Pon de acuerdo ahora a familias que en una de esas hasta peleadas están. Pero sí se puede hacer ante juez ante notario. Ok, listo. Pues bueno, nos acercamos ya al final. Aquí un par de comentarios. Primero que nada, muchas personas están interesadas en contactarte, Gerardo. No sé si por ahí podrías compartir tus datos de contacto, ya sea en la presentación o ponerlos ahí en el chat. Dos comentarios. Uno, encantado de la vida, yo les dejo mis datos. Ahora que, como les decía, ¿quién es el mejor notario? El que ustedes conozcan, al que ustedes le recomienden, al que les quede cerca. También les voy a dejar el teléfono del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, porque también nosotros, como notarios de la Ciudad de México, damos asesoría, que se llama consultoría jurídica gratuita, que también ya lleva más de 15 años, donde nosotros, sin un solo cobro de honorarios, damos estas asesorías personalizadas martes, miércoles y jueves. Ahora por esto de la pandemia, la damos, la damos a distancia por correo electrónico, pero lo que voy es, con mucho gusto le doy los datos personales, pero sobre todo les doy, finalmente siendo esta una labor para todos y una labor de alguna manera institucional, les dejo el teléfono del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, claro. Buenísimo. Bueno, también comentarles, les estamos poniendo del lado derecho en el chat la liga para que nos echen la mano, por favor, a contestar la encuesta, donde pues les pedimos que evalúen la calidad de la exposición. Yo le pongo un 10 a Gerardo. Pero bueno, de verdad que nos ayudan muchísimo con sus comentarios y siempre tratando de ser mejores. Gerardo, pues darte las gracias de antemano por haberte tomado este tiempo para atender y para, pues bueno, orientarnos un poquito más en un tema tan importante. Y desde luego que esperamos que no sea la última. Creo que por ahí tenemos ya otra plática que tenemos en el radar, que viene mucho al tema, digo, sobre todo ya cambiando un poquito de dinámica familiar a temas empresariales. Por ahí tenemos la intención de presentarles una plática sobre el procedimiento de disolución, liquidación y concurso mercantil. Pues obviamente, digo, a nadie le gusta escuchar esto, pero bueno, estamos cocinándola. Por otra parte, aprovecho para comentarles que, bueno, como algunos saben, tenemos la página. En la página acabamos de lanzar una campaña. Esta es una campaña que va dedicada, destinada pues prácticamente a los pequeños, medianos empresarios, donde pueden hacer una promoción de sus productos o servicios. Por favor, métanse a la página de Todos Unidos Online. Ahí la van a encontrar y desde luego que van a encontrar tanto prestadores de servicios como fabricantes de productos que tienen ciertas promociones. Lo que estamos buscando ahí es poner a su disposición
una herramienta más para apoyar a la economía de México, ¿no? Sí, Les damos las gracias. Ay, perdón, Cristi, adelante. No, si me permites, perdóname, pero para alentar a nuestros... Hay dos temas más. Gracias por supuesto, a Gerardo, pero esta plática creo que debemos de difundirla. Ustedes seguramente conocen a alguien que tenga dudas, entonces esta plática va a quedar grabada en la página de todosunidos.online. Ahí la pueden encontrar junto con otros tópicos de interés, diversos conversatorios acerca de temas de interés general que han tenido mucha aceptación. Visítenos en nuestras redes sociales, denle like a nuestras redes sociales, en Facebook, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos también en YouTube, entonces ahí pueden encontrar consejos para para llegar a esta nueva normalidad, consejos respecto de nuestra salud, cómo mejorar nuestro sistema inmunológico y bueno, por supuesto para que estén atentos porque vamos a tener mucho más pláticas como la que estamos, tan valiosas como la que estamos teniendo hoy y por supuesto esperamos nuevamente al señor notario por aquí para que nos siga ilustrando con tanta claridad. Y otro tema interesante es que esta promoción que indica Daud no es solamente encontrar un catálogo de proveedores de productos y servicios, sino que también van a encontrar promociones. Entonces, van a encontrar ahí cupones y promociones que expiran. Entonces, estén atentos, constantemente estén checando a ver qué promoción nueva hay, si de pronto les sirve para ustedes, para su negocio. Y les sugerimos que si ustedes requieren algún proveedor, antes de checar en algún otro lugar, visiten nuestra página porque seguramente se van a encontrar con buenas noticias y sorpresas por ahí, que quienes estamos participando en ella, estamos otorgando pues con la idea de ir moviendo la economía y que vaya retornando toda la nueva normalidad con el menor de los impactos. Entonces, bueno, estas eran nada más estas dos apreciaciones. Muchas gracias, Daud. Gracias, Gerardo. Buenísimo. Y recuerden, todo esto 100% gratuito, es las ganas de ayudar. Creo que es un momento importante en el cual hay que ser solidarios entre nosotros para salir adelante. Vamos a echarnos la mano, vamos a echarle ganas, vamos a ser positivos y seguramente todos unidos saldremos adelante. Nos vemos. Gracias, Gerardo, por todo. Gracias a ustedes. Gracias por la paciencia. Bye, bye. Gracias por su asistencia. Bye. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Charlie, por la donación. Esperamos sus donaciones. Pueden ser desde cualquier cantidad, Esperamos sus donaciones. Muchas gracias. Gracias a todos.